Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, ya estamos en nuestra segunda parte del programa, este domingo 7 de octubre del 2018, un domingo histórico, un domingo en el que se conocerá, si no quién será el próximo presidente de Brasil, al menos quiénes serán los dos candidatos que van al balotaje a la segunda vuelta electoral, programada para el 28 de octubre. Todo está por pasar. Los que nos están escuchando en diferido a través de nuestras emisoras de Radio Cumbre 101.9 FM, de Fusión 90.7 FM, a través de Más 100.7, a través de CNC Florida Central y pues a través de Ideal Radio en Málaga, pues obviamente estamos manejando todos los escenarios en este momento, pues cuando apenas se llevan a cabo las elecciones en el Brasil. Hay comentarios, por supuesto, que estuvieron compartiendo durante el corte y quiero incorporarlos a todos. Déjeme que voy a ir un poco más arriba, que no se me quede nadie por fuera. Vamos a ver, por allí nos dice Elena, sí, que las propuestas de Bolsonaro, dice, me parecen muy inteligentes y precisas. Él también se pronunció con respecto a Venezuela. Esto ya lo habíamos comentado. Elena dice, yo me refiero a cómo le vaya como presidente, y con respecto a Fernando, dirigirá bajo las órdenes de Lula. Eso es así, digamos, bueno, para lanzarse, primero tuvo que pasar por la vía de Lula da Silva. Mae Díaz dice, la popularidad de Bolsonaro ha ido creciendo o subiendo en las encuestas, pero también su tasa de rechazo del 32%, dicen que es la más alta de todos los candidatos. Por ahí Judith nos reporta que se está yendo la señal. Domingo dice que vean lo que está pasando en Venezuela para que la gente dejando su país de esta dictadura. Isabel Aguiar nos manda saludos desde Maracay y Aragua en Venezuela. Dice, Dios quiera que los brasileños voten con conciencia y sabiduría para que no caigan nuevamente en el socialismo del siglo XXI. Por ahí Marichao también nos saluda desde Asturias, España. Beatriz Araujo, qué bueno que Berta está con nosotros y que Beatriz. Berta María Araujo, definitivamente la miopía me está afectando. Nuestra querida Berta que nos acompaña desde Portugal. Por ahí dice Arsenia, Venezuela, mi corazón está en Venezuela. José Silva dice, Bolsonaro aplicará una terapia de shock, eso va a doler. Ahora, Brasil ve el error terrible del socialismo del siglo XXI de Chávez en el continente y debe combatirlo para recuperar a la región. Berta nos saluda, como les decía. Garrison Maita nos dice, las últimas experiencias latinoamericanas y muy especialmente las del Cono Sur nos ilustran los resultados de las propuestas socialistas. Basta con volver la vista a Venezuela para ver la realidad que mantiene entrampado al país en una crisis sin precedentes. Una realidad que, por cierto, se alimentó de los acuerdos con el gobierno de Lula da Silva, hoy día en la lupa de la justicia, sin saber que Haddad fue ministro de los gobiernos tanto de Dilma como de Rousseff, como da Silva, como de Rousseff, también bajo la mirada de la ley, deja ciertas pistas de las cuales se pueda tener mucha preocupación. Por ahí Berta dice, espero que sea Bolsonaro para el bien de Brasil. Elena nos contesta, de todas maneras, los acontecimientos de los últimos días han estado cargados de golpes al socialismo, eso es correcto, al siglo XXI, y sus secuaces, Maduro y la ONU, Evo y la Haya, y ahora esta elección. Además, agarraron a un dirigente de Hezbollah justamente en Brasil y también nosotros lo retratamos acá en América Noticias. Quiero pedirles muy especialmente a los que se están incorporando en esta segunda parte de programa que nos apoyen compartiendo nuestra emisión del día de hoy. Mientras más compartidos tengamos, mayor oportunidad tenemos de discutir, se hace mucho más rica la discusión en nuestras redes en vivo, porque justamente a través del Facebook Live tenemos la bondad de poder intercambiar opiniones, discutir, estar o no de acuerdo. Y bueno, para eso se necesita que todos participemos. Así que ustedes que ya forman parte del equipo América es Noticia, gracias por apoyarnos compartiendo nuestras transmisiones en todos los grupos donde ustedes hacen vida. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y de Brasil nos toca ahora irnos a Venezuela. Un país que está por cumplir los 20 años de la dictadura, una dictadura que comenzó con un ideario
que enamoró a la gran mayoría del país, hay que reconocerlo, en el 98, en diciembre de 98, cuando Chávez fue a la elección, con Enrique Salas Romer y otros candidatos. Él fue respaldado por los medios de comunicación, por gremios de empresarios. Logró engañar a la gente en el país, no solamente al venezolano, al ciudadano de a pie. También logró dar con los empresarios y con quienes tenían la fuerza comunicacional y política para llevarlo a la silla de Miraflores. Quizás el peor error en nuestra historia contemporánea. Espero que esos empresarios y esos grupos de poder que lo llevaron a la presidencia de Venezuela estén arrepentidos hoy día. Y arrepentidos porque muy rápidamente, durante 20 años, nos cambiaron la cara, nos cambiaron nuestro modo de ser, nos cambiaron incluso nuestras aspiraciones, nuestros destinos, nos cambiaron para mal, tendría que agregarle, nuestro quehacer diario en Venezuela. Mientras los viejitos van a hacer líneas, largas líneas, fuera de los bancos, incluso 1 o 2 días antes, para poder cobrar 1/3 de la pensión. Mientras las madres con hijos recién nacidos se pelean entre ellas para obtener una vacuna para inmunizar a su hijo. Mientras familiares de fallecidos tienen que recorrer clínicas, hospitales, morgues, para ver cómo hacen con su familiar para darle cristiana sepultura. Mientras en el país siguen muriendo más de 25.000 personas a causa de la violencia, y habría que agregarle ahora a causa de la violencia de Estado, de la extorsión del Estado, por no permitirles el acceso real a la medicina, a los alimentos, bueno, el régimen continúa adelante. Y una de las cosas que han procurado hacer, sin ningún tipo de disfraz, ha sido encaminar definitivamente al país hacia un modelo comunista, instaurado a la fuerza, pero dándole visos de legalidad, que no los tiene, en torno a lo que significaría la supuesta nueva constitución. En este particular, me preocupa enormemente ver cómo nuevamente la oposición venezolana se divide entre aquellos que consideran que se debe ir a votar y aquellos que consideran que no se debía ir a votar en el proceso que refrende una constitución que para los que somos demócratas no es tal, no existe, no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque por la vía de la fuerza se instaló este grupo de individuos que están delinquiendo, que están cometiendo actos ilícitos con el simple hecho de legislar con base en algo para lo cual no fueron electos. Para ello tenemos una nota que quiero irla discutiendo con ustedes, publicada por el Nacional de Venezuela, que nos habla de los detalles de la constitución chavista que le da nuevos poderes a Maduro. Las manifestaciones, las huelgas y la denuncia de los excesos del gobierno de Venezuela ante organismos internacionales han sido algunas de las acciones que la oposición venezolana ha ejecutado en los últimos 20 años para conseguir la renuncia de Nicolás Maduro de la presidencia, o pues que se celebren elecciones en condiciones transparentes, cosa que ustedes saben no va a ocurrir mientras exista dictadura en Venezuela. Sin embargo, el futuro, o en un futuro, la realización de cualquiera de las tres podría conllevar a consecuencias aún más duras que las sufridas por ahora. La razón, el chavismo analiza proscribirlas en la nueva constitución. Así lo deja en claro la propuesta de Jorge Rodríguez, para variar, uno de los hermanos Rodríguez, dependiente del Ministerio de Educación Universitaria, pues que remitió a la cuestionada Asamblea Constituyente elegida hace un año con el propósito de elaborar un nuevo texto fundamental. En el borrador, uno de los pocos que ha circulado, se incorporan 3 nuevos artículos relacionados con la defensa del texto constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales se califica como traición a la patria el grueso de las iniciativas que los opositores han venido ejecutando. Ustedes y yo, que adversamos a la dictadura en Venezuela, no somos oposición, por eso es que se los he dicho durante tanto tiempo. Nosotros somos disidentes que estamos en rebeldía ante el hecho manifiesto de una dictadura que tiene 20 años en el país. Ahora, con esta constitución alada por los pelos, esta constitución sin ningún tipo de legalidad, lo que se procura es, de una buena vez por todas, dar por completo y sacar cualquier oportunidad de disidencia, no de oposición, de disidencia en el país. Fíjense que de incorporarse los cambios, el venezolano que realice gestiones ante cualquier Estado u organismo internacional dirigidas a la intervención de Venezuela por un país o Estado extranjero será procesado por el delito antes mencionado, el cual acarrea entre 20 y 30 años de prisión. Y me pregunto, y cito textualmente, si el venezolano que realiza gestiones ante cualquier Estado o organismo internacional dirigidas a la intervención de Venezuela por un país o Estado extranjero, entonces les pregunto, ¿será que de ser aprobada esta constitución que no tiene, insisto, ningún tipo de validez, será aplicada al régimen de Maduro, que se encargó de promover, de instaurar una doctrina de los Castros en Cuba, que ellos sí intervinieron en Venezuela? En cualquier esquina tenías a un oficial cubano, disfrazado de lo que ustedes quieran, de entrenador, de lo que sea. Allí es donde está la verdadera intervención. Ahora la misma suerte correrá quien ejerza acciones dirigidas a lograr el cerco internacional de la República en el orden financiero, comercial y de cualquier otra naturaleza orientados a perturbar la producción, distribución e intercambio de alimentos, medicamentos o cualquier otro bien o servicio necesario para resolver problemas de alimentación, salud, educación, recreación o cualquier otra necesidad del pueblo con la finalidad de generar conflictos que se asuman como justificación para la intervención de la República por un país y otra vez o Estado extranjero. Recuerden que estamos leyendo una nota publicada por el Nacional de Venezuela en torno a la intención del grupo de quienes gobiernan dictatorialmente a Venezuela para implementar una carta magna que, insistimos, no tiene ningún tipo de validez. El hecho es que los cambios no solo van dirigidos a impedir que dirigentes opositores insistan con sus contactos con funcionarios de otros gobiernos o instancias como la OEA o la ONU para solicitarles que adopten medidas contra jerarcas chavistas, sino que también contra ciudadanos a pie. Así, por ejemplo, aunque el derecho a manifestarse continuaría siendo reconocido formalmente, el mismo será seriamente restringido de aprobarse el tercer y cuarto numeral del artículo 409, los cuales califican como traidores a la patria quienes busquen perturbar el normal funcionamiento de centros de salud, educativos, organismos públicos o la circulación vehicular o peatonal. En el borrador de 167 páginas también se propone que los extranjeros que sean señalados de participar en alguna de las acciones antes mencionadas serán expulsados del país y en el caso de tener la nacionalidad venezolana les será revocada. Meses atrás, el constituyente Germán Escarrá adelantó que las reformas que el oficialismo quería hacer en la Carta Magna buscaban reforzarla. Hay que dotar la Constitución de mecanismos para defenderla en caso de golpe de Estado, como el que ocurrió en abril del 2002. La Constitución anterior, por ejemplo, tenía el artículo 250, el cual establecía que ella no perdería su vigencia si fuese derogada por un acto de fuerza. Autorizaba al Congreso a decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de ese golpe. Asimismo, la Constitución no prevé nada para las situaciones inéditas como la que estamos viviendo, donde un poder del Estado, controlado por una mayoría circunstancial, se coloca en rebeldía y desacata las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y no hay manera jurídica de forzarlo
a cumplirla, según afirmó. En esta última figura del borrador, el cual le otorga al presidente la potestad de disolver el Parlamento. Escuchen bien lo que estamos hablando. En Venezuela, de cara a esta Asamblea Nacional Constituyente completamente fuera de derecho, una asamblea que es un parapeto político, otra vía legislativa para el control del Estado, pues se le otorga al presidente la potestad de disolver el Parlamento en caso de que éste desacate las resoluciones del máximo juzgado. De igual modo se amplía el periodo presidencial, escúchelo bien, de 6 a 7 años. Continuamos viendo cómo se procura la perpetuidad, la visión maquiavélica de un grupo de individuos que con la maldad por dentro, y me disculpan que sea tan directo, con la maldad por dentro, no les ha importado llevarse por delante a 30 millones de venezolanos. No les importa que haya fracasado su sistema. Lo único que les importa, el fin último de estos individuos, es mantenerse indefinidamente en el poder a costa del propio desarrollo del país. Por eso es que es ridículo, y me disculpan la palabra, pensar o escuchar, mejor dicho, no es pensar, escuchar a un Ramos Salud que ha dicho que, y cito textualmente, yo ando en la onda electoral. Como si a través de esta vía hubiese algún tipo de opción para evitar que estos individuos hagan lo que les dé la gana en el país. Sigo adelante y ya incorporo sus comentarios. Hablamos de más socialismo también, y ahí seguramente nuestra querida Elena Madán nos va a dar una cátedra al respecto. En un intento por evitar críticas en el seno del chavismo en virtud de la Constitución del 99, que es considerada el principal legado del fallecido Hugo Chávez, en la propuesta se plantea incorporar 70 artículos nuevos y se reescriben buena parte de los 350 existentes para agregar conceptos como el socialismo y el poder popular, que ya el desaparecido mandatario trató de adicionar en la reforma de la Carta Magna que impulsó en el 2007 y que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos en un referendo, la cual supuso su primera derrota electoral. Sin embargo, en el oficialismo no solo estudia incorporar términos, sino que quieren desaparecer otros. Uno de ellos es el de propiedad privada, el cual se transformaría en particular, propiedad particular. Este asunto ya fue propuesto por Chávez y, según varios analistas, fue una de las razones por las que naufragó su reforma hace más de una década. Por último, en el borrador también se propone modificar el actual artículo 19 de la Constitución para suprimir el principio de progresividad de los derechos, lo cual abriría las puertas a arrebatar los derechos ya conquistados y legalizar medidas polémicas como el retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta gente va con todo a terminar de destruir cualquier vestigio de democracia en Venezuela. El tiempo dirá si estas propuestas se materializan, pues el chavismo no ha dado señales de sus intenciones, salvo para negar que temas como la eutanasia o el matrimonio homosexual sean aprobados. Vamos a incorporar comentarios antes de irnos ya fuera del aire. No quiero dejar a nadie sin incorporar sus opiniones. Voy un poco más arriba. Creo que vamos por acá. Verifico. José Silva Ramírez dice: el empobrecimiento de la región al fin tocó al gigante del continente. Esperemos que se comience la recuperación económica. Será un duro combate contra la influencia china y Rusia que ha crecido en el continente. Arsenia Prieto dice: nos cambiaron todo, Vladimir, pero hay muchos en la MUD que no se han arrepentido. Están cada día peor. Ojalá salgamos de esto pronto y hacer una limpieza de todos estos vendepatria traidores que quieren acabar con nuestro país. Isabel Aguiar dice: allá en Brasil
agarran a los delincuentes, ya que aún su sistema de seguridad del Estado aún no está perdido como aquí. No olvidemos que acá estos grupos terroristas están bajo la protección del régimen y son sus asesores, mafias rusas, chinas, militares cubanos, terroristas Hezbollah, ISIS y pare de contar. José Silva Ramírez dice: hay que oponerse contra otra reforma constitucional por todas las vías posibles. Karina Gómez Navarrera nos dice: esos bandidos no nos representan, no son oposición, son asalariados de los narcochavistas. Mientras que Elena nos comenta: ayer supe que hay 300.000 niños con el futuro, que son el futuro del país con desnutrición. Nadie se imagina lo que significa eso para el futuro del país. Cuidado y si es más, el número yo creo que llega al 1.000.000. Berta dice: ¿cómo es posible un pasaporte de $200? Aquí el costo de un pasaporte portugués es de 60 euros y lo tienes en 5 días. Bueno, es que Berta además es uno de los pasaportes, el costo de pasaporte más alto del mundo, y es continuar la extorsión para obtener divisas. Si no, ¿por qué se atrevieron a abrir el consulado aquí en Miami solo para emisiones consulares? Por supuesto, para tomar toda la cantidad de recursos en dólares posibles. René Montes de Oca, un abrazo. René, bienvenido. Nos saluda desde Tampa, Florida. Está muy cerca de casa. Yudy Carmona dice: igualmente aquí en Holanda es para mayores de 18. 65-30 euros para obtener el pasaporte. Elena nos dice: los cubanos se han ido dando cuenta que los cabos sueltos que le han ido quedando en Venezuela, y todos estos cambios obedecen a esa reflexión. Por ejemplo, lo del pasaporte tiene que ver con la preocupación de divisa convertible y a que la gente no pueda abandonar al país, y de esa manera hacerle creer a la opinión internacional que el éxodo ha disminuido gracias a la mejora económica, política y social del país. Fíjense cómo se maneja estratégicamente esta situación. José Silva Ramírez dice: ahora sí es cubana la constitución de Maduro, mientras que Garrison Maita dice: en 20 años hicieron de Venezuela una industria del crimen, cuya administración se encuentra en manos de delincuentes que fomentan la crisis en su beneficio. A mayor inflación, mayor cantidad de dólares que van a sus bolsillos. Esto en el lado económico, ya sabemos cómo se encuentra el resto de las áreas que nos dice Garrison. En una palabra se resume: miseria. La nueva constitución tiende a ser un zarpazo a lo poco de lo que queda a los venezolanos. No podemos esperar menos de unos delincuentes. Isabel nos dice: no, el pasaporte no es más que una forma solapada de restringir la salida de los venezolanos, muy al estilo cubano, pero sin declararlo como tal. Bueno, pero es que ya declararon una policía migratoria. Ese es otro ejemplo del que están procurando restringir esa salida a la que se refieren. Y Boris Tigueta por ahí se volvió a conectar, igual Elena. Berta dice: claro, Elena, el precio es para disminuir el éxodo y hacer creer a la comunidad internacional que los venezolanos no quieren salir. Mae Díaz nos comenta: me temo que esa constitución sí va. Ellos lo que dicen lo cumplen, y siempre con la ayuda de la supuesta oposición, siempre apoyando por detrás. Elena nos dice: la oposición decididamente está comprada. Eso no admite discusión. Ellos también deben ser juzgados con la misma severidad el día que todo esto termine. La nueva constitución se impondrá si los países aliados no acaban por hacer algo. Elena dice también: ese es el precio de los pasaportes en Cuba. Me dice que me cambie los lentes. Bueno, seguro que lo tendré que hacer. Y Elías Prato también conectado por allí. Bueno, nos toca ahora sí despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, la número 761. Agradecido enormemente por haberme acompañado este domingo. A los que se están incorporando en este momento, apóyennos compartiendo la emisión, porque aunque vamos fuera del aire, queda grabada y sus familiares y amigos tienen oportunidad de conocer el programa y de incorporarse también a través de sus comentarios. Así que a todos ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan, y nos despedimos. Será hasta mañana, ya saben, a las 7 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos, totalmente en vivo. Hasta mañana.